Hola a todos. No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, así que aquí estamos con esta primera aula sobre el seminario de Nietzsche, ¿quién es el anticristo de Nietzsche? Entonces, esa es la gran pregunta que vamos a resolver en 5 aulas de una duración de 30 minutos aproximadamente, en donde les voy a ir dando citas claves para entender los libros de Nietzsche. Esas citas las vamos a ir analizando cronológicamente desde su época adolescente hasta su madurez como filósofo y pensador. Entonces, en esta primera aula vamos a tratar sobre el Nietzsche niño y adolescente. Una pequeña presentación. Yo soy licenciado en filosofía de la Universidad de Chile. Mi tesis la hice sobre Heidegger y posteriormente hice un magíster en filosofía con mención en metafísica, también en la Universidad de Chile, y mi tema fue Nietzsche, justamente. Allí tuve la oportunidad de leer toda su bibliografía, todos sus libros. Por lo tanto, este trabajo que quiero compartir con ustedes ya tiene ciertos años, cierto tiempo de confección, de ir preparando este material, así es que ahora esta es la oportunidad para poder compartirlo, ¿sí? La filosofía a veces es complicada para hacer clases en universidades con todo un régimen protocolar y académico. Por suerte, esta tecnología nos permite compartir estos conocimientos de manera más masiva y de manera más pragmática para cualquiera que quiera conocer y aprender sobre filosofía y sobre filósofos. Así es que vamos allá. Vamos a analizar ciertos textos de Nietzsche. Vamos a partir con sus escritos de adolescente. ¿Quién es el anticristo de Nietzsche? Entonces, primero respondamos esa pregunta de manera negativa. ¿Quién no es el anticristo de Nietzsche? Digamos que no tiene que ver con algo apocalíptico o con un ser demoníaco, satánico. Esta concepción anticristiana o del anticristo de Nietzsche más bien tiene que ver con una reflexión filosófica sobre la moral, sobre el bien y el mal occidental. Ese es el cuestionamiento de Nietzsche, qué es lo bueno y qué es lo malo. A partir de ahí parte su argumentación. Entonces, primero, focalicémonos en el Nietzsche pequeño, Nietzsche niño. Digamos que es un niño un poco introvertido, tímido. En el colegio le dicen el pastorcito, lo apodan el pastorcito precisamente porque su padre es pastor evangélico, protestante, y sus abuelos también son pastores cristianos. Por lo tanto, todos esperaban que el niño Nietzsche también siguiera los pasos de su padre. Por lo tanto, Nietzsche viene de una familia cristiana y él empieza con ciertos escritos a la edad ya de 14 años, ya está produciendo cierta literatura, ciertas emociones que él va plasmando en el papel. Entonces, vamos a leer una primera cita para que conozcamos a este niño Nietzsche y veamos su formación cristiana. Abro comillas. Estas son citas de entre 1856 y 1858. O sea, Nietzsche ya tiene 14 años de vida. Nací en Rocken, junto a Lutzen, el 15 de octubre de 1844. En santo bautismo recibí el nombre de Friedrich Wilhelm. Mi padre era predicador de este lugar y de los pueblos vecinos, Michlis y Boldfeld, el modelo perfecto de un clérigo rural. Desde la infancia busqué la soledad, dice el niño Nietzsche. Donde mejor me encontraba eran aquellos lugares en los que, sin ser molestado, podía abandonarme a mí mismo. Por lo general, esto sucedía en el templo abierto de la naturaleza, en donde experimentaba la más verdadera de las alegrías.
una tormenta me ha producido siempre una impresión muy hermosa. El lejano retumbar del trueno y el brillo amenazador de los relámpagos no hacían más que acrecentar mi respeto a Dios. Ojo. O sea que Nietzsche está hablando sobre su admiración y sobre su fe familiar. Sí, es algo grande y noble tener amigos verdaderos. Dios hace más hermosa nuestra vida al concedernos compañeros que aspiren a los mismos objetivos que nosotros. En lo que a mí respecta, debo dar gracias al Señor del cielo en este sentido, pues sin mis amigos nunca hubiese llegado a sentirme bien en Naumburg. Bien, Nietzsche tiene 14 años y está haciendo una confesión personal diciendo que, hablando, ¿cierto?, sobre sus creencias en Dios. Por lo tanto, Nietzsche es un niño religioso. ¿Y qué va pasando entonces en la mente de Nietzsche? Nietzsche ya empieza a leer de filosofía, empieza a participar de grupos filosóficos, de grupos de cultura, de lectura, y ya nos vamos a trasladar al año 1862. Nietzsche con algunos amigos funda una revista cultural que se llama Germania, y ahí le da la posibilidad de ir publicando sus pensamientos y sus primeros textos. Entonces ya comienza aquí un cuestionamiento del joven Nietzsche sobre su creencia, sobre su fe religiosa, no de manera irrespetuosa, sino más bien por un afán intelectual de conocer, de saber, incluso de libertad. Vamos a ver que es una palabra importante. Entonces, empieza una reflexión de Nietzsche sobre el cristianismo. Abro comillas. Si pudiéramos contemplar la doctrina cristiana y la historia de la Iglesia con mirada exenta de prejuicios, nos veríamos obligados a expresar algunas opiniones opuestas a las ideas generales vigentes. Pero sometidos desde nuestros primeros días al yugo de las costumbres y de los prejuicios, frenados por las impresiones de nuestra niñez en la evolución natural de nuestro espíritu y determinados en la formación de nuestro temperamento, casi nos creemos obligados a considerar delictivo la elección de un punto de vista más libre, desde el que poder emitir un juicio no partidista y en concordancia con los tiempos sobre la religión y el cristianismo. Un intento de este género no es obra de unas cuantas semanas, sino de una vida, pues ¿cómo podría destruirse la autoridad de 2 milenios garantizada por tantos hombres, insignes de todos los tiempos, con el resultado de unas meditaciones juveniles? ¿Cómo sería posible que las fantasmagorías y las ideas inmaduras vinieran a sustituir a todos los sufrimientos y las bendiciones que el desarrollo de la religión ha enraizado en la historia del mundo? Entonces aquí debemos suponer una sinceridad en el joven Nietzsche, más que una ironía, un sarcasmo. Él está siendo sincero al expresar esta incomodidad, al cuestionar 2000 años de autoridad de cristianismo. Cómo él, siendo un joven, va a venir a cuestionar, a poner en duda estas creencias, estas bendiciones que la religión ha enraizado en la historia del mundo. Sin embargo, ya empieza ese primer germen dentro de él a crecer. Abro comillas. Una infinita confusión de ideas en el pueblo es el desconsolador resultado. Todavía harán falta grandes transformaciones para que la masa comprenda que el cristianismo descansa sobre conjeturas, la existencia de Dios, la inmortalidad, la autoridad de la Biblia, la inspiración y demás cosas por el estilo, nunca dejarán de ser problemas. Yo he intentado negarlo todo, pero destruir es muy fácil, mas cuán difícil es construir. E incluso destruirse a sí mismo parece más fácil de lo que es. Estamos tan determinados por las impresiones de nuestra niñez, por la influencia de nuestros padres, por nuestra educación, y lo estamos hasta un nivel tan profundo de nuestro ser interior, que dichos prejuicios, profundamente arraigados, no son tan fáciles de remover por argumentos racionales o por la mera voluntad. La fuerza de la costumbre, la necesidad de algo superior,
la ruptura con todo lo establecido, la aniquilación de todas las formas de la sociedad, la duda acerca de si durante 2 milenios la humanidad no se habrá dejado cautivar por una falsa imagen, el sentimiento de la propia temeridad y de la propia audacia. Todo esto mantiene una lucha aún no resuelta, hasta que al final una serie de experiencias dolorosas, de acontecimientos tristes en nuestro corazón, otra vez nos llevan a nuestra antigua fe de la infancia. O sea, Nietzsche es consciente de lo difícil que es desprenderse de estas cadenas que uno tiene arraigadas profundamente en su interior. ¿Y a quién no le ha pasado que estando en un problema serio, en un problema grave, en un terremoto, en medio de una tragedia, la persona instantáneamente comienza a orar, instantáneamente comienza a pedirle a la divinidad que lo ayude? Entonces, esa es la dificultad que hay en Nietzsche, desprenderse de esta divinidad cuando la necesitamos es lo más difícil. Aquí lo recalca, dice en esta cita: en general, la entrega a la voluntad de Dios y la humildad no son más que las coberturas del temor de asumir con decisión el propio destino y enfrentarse a él. ¿Sí? Entonces, la entrega a la voluntad de Dios y a la humildad son estas capas, estas excusas, estas máscaras que usamos para no asumir el propio destino y enfrentarnos a él. Entonces, esa es la lucha de Nietzsche. Nietzsche no está combatiendo la idea de Dios simplemente por ser ateo, sino que lo que él está buscando es que reforcemos nuestra identidad, reforcemos nuestra voluntad frente a algo que no depende de nosotros. Entonces ya esa es la etapa adolescente de Nietzsche, en donde él empieza a cultivar este cuestionamiento sobre la religión imperante en Europa y en el mundo en su época. Y en esta época Nietzsche ya va a ir conociendo, se va a ir acercando a los filósofos griegos, a los presocráticos, a Heráclitos, y principalmente a la mitología griega. Le llaman la atención 2 dioses de la mitología griega, Apolos y Dionisios. Apolos es el representante de la armonía, el dios de la música, del orden, de lo racional, de la tolerancia. Y por otro lado, de la belleza. Apolos es el dios de la belleza, de todo lo que está en nuestra vida lúcida, nuestra vida consciente. Y por otro lado, Dionisios es el dios del vino, el dios de la embriaguez, el dios también de todas las contradicciones. Así que Dionisios abarca en cierta medida toda la vida. Y Dionisios representa este lado oscuro, este lado donde los instintos afloran y se desbordan los instintos. Entonces, esta dualidad de Apolos y Dionisios es lo que el pueblo griego es como maneja sus cánones morales. Entonces, este es el fenómeno que llama la atención a Nietzsche. Cómo el pueblo griego es un pueblo fuerte, guerrero, que logra aceptar el mundo y la vida con lo bueno y lo malo que tienen, y por eso diviniza todas las virtudes y los defectos humanos, los diviniza en estos dioses olímpicos. Entonces, acá Nietzsche encuentra un paralelo, un contraste con la religión cristiana. Él ve que hay una valoración distinta del mundo en estos griegos trágicos, y la fuerza mayoritaria que mueve al pueblo griego es el arte como fuerza creadora y como fuerza más poderosa que la razón para Nietzsche, para enfrentar el horror del mundo, la vida y la muerte. Entonces ya estamos aquí avanzando a 1870, Nietzsche tiene 25, 26 años, ya es catedrático de la universidad, muy joven, y
escribe este primer libro académico, para la academia, ¿cierto? Para los académicos de su época, y se llama El origen de la tragedia, en donde empieza a apuntar estos puntos que hemos señalado, estos fenómenos de las fiestas dionisíacas, de las fiestas báquicas, que llaman la atención de Nietzsche. Entonces, vamos a revisar algunas citas de este libro de 1870 de Nietzsche, con 25 años, descubriendo el arte griego, la tragedia como fuerza, como muestra de fuerza y no de debilidad de un pueblo. Escribe Nietzsche: qué concentración y entrenamiento de las fuerzas, qué prolongada preparación, qué seriedad y entusiasmo en el hacerse cargo de la tarea artística tenemos que presuponer aquí. En suma, qué actores ideales. Recordemos que la tragedia en Grecia no era como una obra de teatro actual, una obra que dura 2 horas. Era una actividad que agrupaba a toda la población, a todo el pueblo, a toda la Atenas, y que duraba 3 días, ¿no es cierto? Era un evento masivo de 3 días. Entonces no era como lo conocemos ahora. Veamos un poco más lo que escribe Nietzsche sobre esta tragedia griega. Dice: lo que a aquellos varones los empujaba al teatro no era la angustiada huida del aburrimiento, la voluntad de liberarse por algunas horas a cualquier precio de sí mismos y de su propia mezquindad. El griego huía de la disipante vida pública que le era tan habitual, huía de la vida en el mercado, en la calle y en el tribunal, y se refugiaba en la solemnidad de la acción teatral, solemnidad que producía un estado de ánimo tranquilo e invitaba al recogimiento. El alma del ateniense, que iba a ver la tragedia en las grandes Dionisias, continuaba teniendo en sí algo de aquel elemento del que nació la tragedia. Ese elemento es el impulso primaveral, que explota con una fuerza extraordinaria, un irritarse y enfurecerse, teniendo sentimientos mezclados que conocen, al aproximarse la primavera, todos los pueblos ingenuos y la naturaleza entera. O sea, Nietzsche está contándonos cómo estas fiestas bacanales se producían en la primavera, generalmente, cuando florecía toda la vida, los árboles. También florecían estos instintos que rompían con las transgresiones cotidianas, diarias. En estas fiestas bacanales se rompían todos los protocolos y los cánones y se liberaba, se desbordaba ese instinto que tenemos todos los seres humanos. Entonces Nietzsche ya empieza a contrastar ahí este fenómeno dionisíaco con el fenómeno cristiano. Abro comillas: en general muchas cosas del ritual de la misa solemne recuerdan el drama musical griego, solo que en Grecia todo era mucho más luminoso, más solar, en suma, más bello, pero también en cambio menos íntimo y estaba desprovisto de aquel simbolismo enigmático e infinito propio de la iglesia cristiana. Quienes han estado en alguna misa católica, vemos esta representación teatral, ¿cierto? Cada misa es como una obra de teatro que repite una y otra vez. Entonces él la compara con esta fiesta dionisíaca en donde la gente explotaba, rebalsaba en instinto, en éxtasis. Era mucho más, dice, mucho más bello, más luminoso, más colectivo. En cambio, la misa católica es más íntima, más enigmática, llena de simbolismos. Ahí va haciendo una comparación Nietzsche. El socratismo desprecia el instinto y con ello el arte. Niega la sabiduría cabalmente allí donde está el reino más propio de ésta. Aquí aparece entonces en escena Sócrates. Sócrates es importante para explicar este fenómeno del origen de la tragedia, porque según Nietzsche, Sócrates es un griego que ya empieza con un conflicto de los instintos, y Sócrates no vive esta libertad que tienen los griegos en las fiestas dionisíacas, y más bien Sócrates empieza a valorar el razonamiento, la virtud, la razón,
científica, en vez del valor como arte, en vez del arte como medición del mundo, Sócrates empieza a inaugurar la razón como instrumento para conocer el mundo. Escribe Nietzsche: si la tragedia antigua fue sacada de sus rieles por el instinto dialéctico orientado al saber y al optimismo de la ciencia, habría que inferir de este hecho una lucha eterna entre la consideración teórica y la consideración trágica del mundo. Y sólo después de que el espíritu de la ciencia sea conducido hasta su límite y de que su pretensión de validez universal esté aniquilada por la demostración de esos límites, sería lícito abrigar esperanzas de un renacimiento de la tragedia. Como símbolo de esa forma de cultura tendríamos que colocar el Sócrates cultivador de la música, en el sentido antes explicado. En esta confrontación yo entiendo por espíritu de la ciencia aquella creencia aparecida por vez primera en la persona de Sócrates, en la posibilidad de sondear la naturaleza y en la universal virtud curativa del saber. Entonces aquí claramente Nietzsche opone ciencia y arte. El arte es el motor de la Grecia antigua, de la tragedia, de las fiestas dionisíacas. La ciencia es lo que empieza con el espíritu socrático de la razón para administrar el mundo, para administrar la vida. Es la razón contra los instintos. Los instintos entonces empiezan a ser reprimidos. Con esto comienza la decadencia de Occidente, según Nietzsche, en palabras de Nietzsche, ¿cierto? Veamos el contraste. Este es como describe Nietzsche las fiestas dionisíacas. Las fiestas de Dionisio no solo establecen un pacto entre los hombres, también reconcilian al ser humano con la naturaleza. De manera espontánea ofrece la tierra sus dones. Pacíficamente se acercan los animales más salvajes. Panteras y tigres arrastran el carro adornado con flores de Dionisio. Todas las delimitaciones de casta que la necesidad y la arbitrariedad han establecido entre los seres humanos desaparecen. El esclavo es hombre libre. El noble y el de humilde cuna se unen para formar los mismos coros báquicos. En muchedumbres cada vez mayores va rodando de un lugar a otro el evangelio de la armonía de los mundos. Cantando y bailando manifiestas el ser humano como miembro de una comunidad superior, más ideal. Ha desaparecido a andar y a hablar. Más aún, se siente mágicamente transformado y en realidad se ha convertido en otra cosa. Al igual que los animales hablan y la tierra da leche y miel, también en él resuena algo sobrenatural. Se siente Dios. Todo lo que vivía solo en su imaginación, ahora eso él lo percibe en sí. Bien, entonces aquí vemos la visión dionisíaca del mundo, esta liberación de los instintos, esta libertad de poder tener este éxtasis, esta explosión de instintos contra la razón científica, que después siglos después, viene a reafirmar Descartes, y Descartes inaugura el racionalismo moderno. Eso es para otra clase. Nunca, abro comillas, nunca la voluntad se ha expresado con mayor franqueza que en Grecia, cuyo lamento mismo sigue siendo su canto de alabanza. Por ello el hombre moderno anhela aquella época en la que cree oír el acorde pleno entre naturaleza y ser humano. Por ello es lo helénico el santo y seña de todos los que han de mirar a su alrededor, en busca de modelos resplandecientes, para su afirmación consciente de la vida. Aquí entonces el contraste es entre la voluntad de vivir, de aceptar la vida como es, ¿cierto? Del griego antiguo, del griego trágico. Aquí se contrasta al hombre trágico con el hombre moderno. El hombre moderno es cristiano y tiene valores antivitales. Si los comparamos con estos valores del griego antiguo, donde resaltaba los instintos, resaltaba la fuerza de la vida. Por eso los griegos divinizaban en sus dioses lo bueno y lo malo, no solamente la santidad. Estos dioses, veamos lo que escribe Nietzsche sobre estos dioses olímpicos.
Quien se acerca a estos olímpicos llevando en su corazón una religión distinta y busque en ellos altura ética, más aún santidad, espiritualización incorpórea, misericordiosas miradas de amor, pronto tendrá que volverles las espaldas, disgustado y decepcionado. Aquí nada recuerda la ascética, la espiritualidad y el deber. Aquí nos habla tan solo la existencia exuberante, más aún triunfal, en la que está divinizado todo lo existente, lo mismo si es bueno que si es malo. Ahí está el meollo del asunto, ahí está lo principal, la valoración de lo bueno y lo malo. Eso es lo que contrasta Nietzsche entre el cristianismo y la visión dionisíaca. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Eso se llama moral. Por eso el problema de Nietzsche es básicamente un tema moral. Abro comillas, ya para que vayamos terminando esta primera aula con esta visión dionisíaca del joven Nietzsche. Sí, amigos míos, creed conmigo en la vida dionisíaca y en el renacimiento de la tragedia. El tiempo del hombre socrático ha pasado. Coronaos de hiedra, tomad en la mano el tirso y no os maravilléis si el tigre y la pantera se tienden acariciadores a vuestras rodillas. Ahora osad ser hombres trágicos, pues seréis redimidos. Vosotros acompañaréis al cortejo dionisíaco desde India hasta Grecia. Armaos para un duro combate, pero creed en los milagros de vuestro Dios. Nietzsche, 1870, el origen de la tragedia. ¿Quién es este Dios? Dionisios. Ya no es el Dios cristiano, sino que es Dionisios. Unas últimas citas respecto a esto. Un texto no muy conocido de Nietzsche, El Estado griego, de 1871. En los tiempos modernos, las conceptuaciones generales no han sido establecidas por el hombre artista, sino por el esclavo. Y éste, por su propia naturaleza, necesita para vivir designar con nombres engañosos todas sus relaciones con la naturaleza de este género, como dignidad del hombre y la dignidad del trabajo. Son engendros miserables de una humanidad esclavizada que se quiere ocultar a sí misma su esclavitud. Bien, entonces el hombre trágico es el hombre artista, en contraste con el hombre moderno que es un esclavo, con valoraciones que vienen del esclavo. Ese concepto va a ser importante en unas próximas aulas cuando hablemos del origen de la genealogía de la moral. Entonces, Nietzsche es más bien seguidor de Heráclitos en este sentido. Heráclitos, les recuerdo, es un presocrático y que llamó también la atención de Nietzsche porque Heráclito proponía este devenir eterno. De Heráclitos es esta frase: nadie se baña dos veces en el mismo río. Dice Nietzsche en 1873, en este libro titulado Heráclitos: un devenir y un perecer, un construir, destruir, sin justificación moral alguna, eternamente inocente, solo se dan en este mundo en el juego del artista y del niño. Y así como el niño y el artista juega el fuego, eternamente vivo, construye y destruye inocentemente. Y este juego lo juega el aion consigo mismo. El aion es la vida. Transformándose en agua y en tierra, construye como el niño castillos de arena a la orilla del mar. Edifica y derriba, de tiempo en tiempo vuelve a iniciar el juego. Hay un momento de saturación, luego lo llama nuevamente la necesidad, como al artista lo obliga la necesidad a la creación. No un instinto de delincuencia, sino el perpetuo y renaciente instinto del juego, es lo que llama nuevos mundos a la vida. Llega un momento en que el niño tira el juguete, pero de nuevo lo recoge y prosigue sus juegos con inocente inconstancia. Pero siempre que construye, lo hace según ciertas reglas, con un orden interior. Entonces, estas son las tres transformaciones que dice Nietzsche en Zaratustra, más adelante lo veremos, que tiene que tener el hombre: transformarse de camello en león. El camello es el que carga con el deber ser. El león es el que se libera de ese deber ser y dice yo quiero. El camello dice yo debo, el león dice yo quiero.
Pero hay una tercera transformación que es en este niño que juega inocentemente, que construye y destruye, como el devenir, que es constante cambio. Eso es el niño. Jugando es lo más serio para Nietzsche. La seriedad del hombre, dice, la recupera en la seriedad que pone el niño en el juego. Bien, bueno, ya estamos alcanzando el final de esta primera aula. Hemos querido aclarar conceptos sobre el joven Nietzsche. Vimos que era un niño religioso y que ha ido evolucionando su pensamiento, descubriendo el fenómeno trágico griego y contrastándolo con la moral cristiana. Y ahí él ve un conflicto fuerte de valoración de la vida, y por eso él empieza a cuestionarse toda la modernidad. Unas últimas citas para que terminemos esta primera aula. Dice en 1878, humano demasiado humano. Se alcanza un nivel ciertamente muy elevado de cultura cuando el hombre se libera de las ideas y temores supersticiosos y religiosos, y por ejemplo no cree ya en los simpáticos angelitos o en el pecado original, y ha olvidado también hablar de la salvación del alma. Si se encuentra en este grado de liberación, le queda aún por superar con la máxima atención de su reflexión la metafísica. Humano demasiado humano. Bien, entonces ya Nietzsche está cuestionándose estos valores cristianos, ¿cierto?, en contraste con estos valores trágicos. Así pues, una vez que hube menester, me inventé también los espíritus libres, a los que está dedicado este libro entre melancólico y osado con el título de humano demasiado humano. Semejantes espíritus libres no los hay, no los ha habido, pero en aquella ocasión, como he dicho, tenía necesidad de su compañía para que me aliviaran de tantas calamidades: enfermedad, soledad, exilio, asedia, inactividad, como valerosos camaradas y fantasmas con los que uno charla y ríe cuando tiene ganas de charlar y de reír, y a quienes se manda el diablo cuando se ponen pesados, como una compensación por los amigos que me faltaban. No seré yo al menos quien dude de que un día pueda haber semejantes espíritus libres, que nuestra Europa tendrá entre sus hijos de mañana o de pasado mañana, tales camaradas alegres, intrépidos de carne y hueso, y no solo, como en mi caso, como espectros y juegos de sombras de solitario. Ya los veo venir, lentamente. ¿Y hago yo acaso algo para acelerar su venida, si describo por anticipado bajo qué destinos los veo nacer, por qué caminos venir? Bueno, Nietzsche, lamentablemente en Europa no llegaron esos espíritus libres, y hoy en día, en el siglo XXI, 200 años después de tus escritos, van a venir desde América. Bien, esta primera aula vamos a quedar acá. Hemos visto al joven Nietzsche volviéndose a favor de este griego trágico y contrastándolo con el cristianismo moderno. En la próxima aula vamos a ver las cartas de Nietzsche en esta mitad de su vida, en donde ya él empieza a sufrir las consecuencias de su enfermedad, heredadas de su padre. Su padre murió cuando él era joven, y Nietzsche empieza a sufrir constantes dolores de cabeza, una miopía, dolores estomacales. Por lo tanto, su vida empieza a sufrir estas enfermedades que lo limitan muchas veces y lo dejan desvalido y débil, y tiene que pasar meses para recuperarse muchas veces. Pero en esos meses él saca fuerzas y empieza a producir más filosofías y más libros. Así es que vienen unas 4 aulas más, las que se van a titular La muerte de Dios, El eterno retorno, La voluntad de poder y El superhombre. Vamos a hacer 4 aulas más para terminar de conocer el pensamiento de Nietzsche. Entonces vamos a quedar acá por esta primera aula. Todo este material yo lo voy a ir subiendo a la página web, al sitio web www.liceodemetafísica.com, y de a poco ustedes van a poder ir accediendo, y vamos a ir transformando este sitio web en una plataforma donde podamos tener acceso a distintos cursos
online de filosofía y analicemos distintos pensadores. ¿Sí? Entonces, esa es la invitación para que sigan sumándose como seguidores a Liceo Metafísica. En la página Facebook solo pueden acceder al Liceo de Metafísica y Lenguas y hacerse seguidor, hacerse fan, para que vayan teniendo acceso a este material y vayamos caminando juntos en este camino filosófico. Hoy en día hay muchas material online, en esta época de pandemia hay muchos gurús, muchos cursos a distancia, mucho marketing y muchas palabras. Lo importante es que vayas diferenciando qué es verdadero, qué es auténtico. Nosotros acá estamos aprovechando esta tecnología para difundir este conocimiento que yo quiero entregar, ¿cierto? Sin nada a cambio, o lo que espero a cambio es que transformemos el mundo, que cambiemos la sociedad y mejoremos este mundo. Así es que atento a qué es válido, qué es valioso y qué es desechable en la internet. Bueno, atento a una próxima aula, la segunda aula, que se llama El Eterno Retorno. Vamos a revisar estas cartas de Nietzsche donde él se cataloga como una persona enferma, pero saca fuerzas de flaqueza, y su aforismo, lo que no me mata me hace más fuerte, se hace válido en su propia vida. Así es que vamos a quedar acá y nos vamos a encontrar en una próxima aula la próxima semana. Así es que atento y sigue al Liceo de Metafísica para que estés al tanto de los talleres y seminarios que se vienen. Vamos a quedar acá. Un abrazo americano y déjame tus preguntas y tus comentarios. Nos vemos en una próxima oportunidad.